¿Ya? Listo. El día de hoy hablaremos sobre el acotamiento de la ronda hídrica de la Quebrada La Mosca en los municipios de Guarne y Río Negro, Antioquia. Presentado por Isabel Cristina González y Ferney Pérez Sepúlveda, y quien les habla, Julie Viviana Bello Dávila. Siguiente. Dentro del acotamiento de la ronda hídrica de la Quebrada La Mosca en los municipios de Guarne y Río Negro, se encuentra el convenio interadministrativo 198 del 2021, celebrado entre el Politécnico colombiano Jaime Sasa Cadavid y Cornare. Se desarrolló cada uno de los componentes constitutivos dentro de la guía técnica para la delimitación de las rondas hídricas en Colombia, la cual pues adopta mediante la resolución 0957 del 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, todo lo relacionado con el acotamiento de la ronda hídrica de la Quebrada de la Mosca, donde su resultado final se expresa en términos de las envolventes hidrológicas, ecosistémicas y geomorfológicas. También incluye la delimitación física de la ronda, sus elementos constitutivos, tanto como la faja paralela y la zona aferente, las zonas de preservación, restauración y uso sostenible y las medidas de manejo para cada una de ellas. Acá encontramos tres fases definidas como fase 0, 1 y 2. Estas fases y actividades para el acotamiento de la ronda y el establecimiento de las estrategias para su manejo ambiental están definidas de la siguiente manera. Pues la fase 0, que es conocida como las acciones previas, las cuales se hacía una priorización, se hacía la recopilación de la información secundaria y el alistamiento institucional. Seguido a esto llegaba ya la delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas. Entonces acá se hizo la delimitación del cauce permanente y, como les decía, la delimitación de la línea de las mareas máximas. Para la fase 2 se realizó la delimitación del límite físico y se hizo una definición de las estrategias para el manejo ambiental. Toda la información cartográfica pues, que se analizó fue organizada en una base de datos cartográficas estructuradas desde los estándares que se utilizó en Cornare dentro del proceso, y se dio como la compatibilidad con los estándares utilizados en los diferentes subsistemas relacionados tanto en el Sistema de Información Ambiental de Colombia, SIAC, y se utilizó un marco geotécnico nacional de referencia, en este caso Magna Sirgas, un dato adaptado oficialmente para pues, Colombia. La visualización de la información cartográfica es compatible pues tanto con el Sistema de Información Geográfica de uso libre y gratuito, como se pudo verificar. Acá podemos encontrar dentro de la fase 0 que las acciones preventivas dentro del cumplimiento de la resolución 0957 del 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como lo nombré anteriormente, donde Cornare definió el orden de prioridades para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas, donde hizo este documento dando la priorización para el acotamiento de las rondas hídricas en jurisdicción de Cornare, aprobando la resolución número 112, 4927 del 2018, del 26 de noviembre del 2018, como lo vemos en la imagen, tanto la microcuenca como el afluente. En la delimitación, en la fase 1 y 2, en donde se hace la delimitación tanto del cauce permanente y la definición de los límites físicos, tal y como se plantea en la guía, para la delimitación de la ronda hídrica de la Quebrada La Mosca, se estableció una ruta de trabajo correspondiente pues, a las fases 1 y 2, en donde se hacía la delimitación del cauce permanente y la definición del límite físico. Se plasmaron las estrategias para el manejo ambiental de la ronda, considerando tres aspectos importantes físicos y bióticos. En este caso era el aspecto geomorfológico, hidrológico y ecosistémico. También los socioespaciales, que afectaban la funcionalidad de estos. Y se encontró que para mejorar la interpretación de los resultados obtenidos a lo largo de la Quebrada de la Mosca, se dividió el visual en tres zonas, en la A, B y C. La zona A pues, correspondía a la parte alta de la fuente, desde su nacimiento hasta el casco urbano del municipio de Guarne. La zona B se tomaba como la parte media de la quebrada, y la C, la parte del parque industrial de Guarne hasta la entrega de las aguas del Río Negro. Bueno, en cuanto a la metodología
para generar los elementos de las constituyentes de la ronda hídrica. Pues empezamos hablando primero de la definición de ronda hídrica, la cual, según la ley 1450 de 2011, establece que la ronda hídrica es un área fundamental para la protección de los ecosistemas acuáticos y la regulación del ciclo hidrológico. En Colombia, su definición y delimitación se establece en la ley 1450 del mismo año 2011, específicamente en el artículo 206. Esta ley define la ronda hídrica como la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente del río, lagos o en este caso la quebrada, hasta de 30 metros de ancho. Asimismo, hará parte la ronda hídrica del área de protección o conservación aferente. En los elementos de la ronda hídrica se compone de dos elementos principales o dos elementos, digamos, fundamentales, que primero sería la faja paralela, la cual es el terreno que se extiende a lo largo del cauce permanente de la quebrada con un ancho máximo de 30 metros. Esta faja se delimita tanto como la referencia, la envolvente de la componente hidrológica, que es la zona que ocupa el cauce durante las diferentes épocas del año, incluyendo las crecientes. Y la otra componente es el área de protección o conservación aferente, que es el área que complementa la faja paralela que se extiende más allá de los 30 metros. Esta zona se define considerando las componentes geomorfológicas y ecosistémicas, que incluyen aspectos como la pendiente del terreno, la cobertura vegetal y presencia de especies de flora y fauna. El área aferente tiene como objetivo proteger los ecosistemas terrestres que dependen del recurso hídrico y garantizar la conectividad ecológica del territorio. Para poder hacer todos las anteriores pues, procesos, se lleva a cabo primero la delimitación de la faja paralela al cauce permanente, que se genera a partir de la envolvente del componente hidrológico de la ronda hídrica. Como se dijo anteriormente, esta tiene una extensión aproximada de 30 metros a partir del cauce permanente. Es decir, que si el componente hidrológico comprende una extensión mayor a los 30 metros, este es el límite de la faja. En caso contrario, la faja paralela corresponde al límite del componente hidrológico. Posteriormente, la porción de la envolvente que está fuera de los 30 metros pasó para la generación del área de protección o conservación de aferente. La porción que no superó o es igual al 30% configura la faja paralela del cauce permanente. Todo esto se hizo mediante el uso de herramientas SIG. El geoprocesamiento implicó la intersección entre el polígono del componente hidrológico y un buffer de 30 metros lineales extraídos del cauce permanente. Posteriormente, el área de protección o conservación aferente se generó cartográficamente con la base o con base a la porción de la envolvente hidrológica mayor a los 30 metros de la faja paralela al cauce permanente y adicionando las envolventes de los componentes ecosistémicos y geomorfológicos. En términos prácticos, se procedió con la unión de los tres polígonos hasta obtener un único polígono que integró todos los elementos físicos bióticos asociados a la ronda hídrica. Producto de esto, la faja paralela resultante se caracteriza para un área igual a 98.32 hectáreas a la altura del centro del municipio de Guarne. La medida de la sección transversal media a esta zona es igual a 16 metros, ajustándose a la definición del límite físico correspondiente a la componente hidrológica. En la zona B y C, la extensión máxima es de 30 metros a partir del cauce permanente. Esto se debe a que el límite hidrológico comprende extensiones mayores al criterio base para el agotamiento de la faja paralela, es decir, los 30 metros. El área de conservación aferente, es decir, la que está por fuera o que sobrepasa los 30 metros, es de aproximadamente 400
480,74 hectáreas. A la altura del municipio de Guarne, la media de la sección transversal a esta zona es igual a 495 metros, ajustándose a la definición del límite físico correspondiente a la componente geomorfológica. En la zona B y C, la extensión máxima es de 400 y 490 metros respectivamente a partir del cauce permanente, de igual manera ajustándose de la componente geomorfológica. A continuación se presentan las salidas gráficas de los tramos A, B y C. Bueno, entonces como resultado de este proceso de metodología para generar los elementos constituyentes, entonces, Fernet, devuélvete porfis a la parte de la cartografía. Entonces, encontramos que tenemos dos elementos, una faja paralela y un área de conservación o área aferente. La faja paralela es la que se puede observar en color azul claro y la faja de conservación la que observamos de color verde. Y todo está demarcado dentro de las rondas hídricas que está delimitado por el color negro. Ya siguiente. Tenemos entonces la metodología para generar el límite físico de la ronda, que está soportado por las variables de tres componentes físico-bióticos que impactan su funcionalidad, lo que son las geoformas, los dinámicos, los eventos de crecientes inundaciones, los flujos de agua y el transporte de sedimento, la fauna y flora que se establece por las condiciones favorables de los anteriores procesos. Entonces, para delimitar esta ronda hídrica en la quebrada de la Mosca, se utilizó la superposición cartográfica de los resultados del componente hidrológico y se le adicionó las envolventes resultantes de la delimitación del componente geoformológico y la delimitación del componente ecosistémico. Como resultado, encontramos que el área total del límite físico de la ronda hídrica es de 579.05 hectáreas, las cuales podemos observar en las siguientes cartografías. Entonces tenemos la cartografía porfis, Fernet. Entonces tenemos que se marcan el área del acuerdo 51. Este área de acuerdo 51 era un área de rondas hídricas que se estableció pues mediante por acuerdo de la corporación, donde antes de que se tuviera que desarrollar estos procesos de acotamientos de recurso hídrico, Cornare manejaba un área donde se tenían establecidos en los retiros a fuentes hídricas a partir de una metodología que se aprobó mediante este acuerdo. Tenemos el envolvente ecosistémico, que es de color verde, el envolvente geoformológico, que es de color naranjado, y el envolvente hidrológico, que es de color azul, y todo dentro del límite de la ronda hídrica. Siguiente. Creo que vamos para la parte de las metodologías ambiental. Entonces, el ordenamiento del territorio se debe privilegiar el cuidado de la vida, la integridad de las personas, a la vez que se encamine la búsqueda de mejores condiciones de vida para las personas que lo habitan, y esto resulta pues indispensable cuando se plantea acciones para la gestión y preservación de los elementos integrantes de los ecosistemas, pues las líneas sobre las estrategias deben de priorizarse, ¿cierto? Para el caso del municipio de Guarne, dentro de su plan básico de ordenamiento, se declara como fin último el brindar la posibilidad a sus habitantes de acceder a vías públicas, infraestructura y demás espacios para disfrutar el acceso a la vivienda, los servicios básicos, los servicios públicos básicos, la atención a los procesos de cambio de uso de suelos con intención declarada de búsqueda de la función social de la propiedad y asimismo el desarrollo sostenible de la calidad de vida de los habitantes, la equidad y el desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural. Entonces, en la delimitación física de la ronda hídrica
se identificaron los elementos constituyentes, además se recopiló toda la información de los componentes de hidrología, ecosistémicos, geomorfológicos y sociales, y a partir de eso se puede pasar a definir unas estrategias de manejo para la ronda hídrica, las cuales se dividen en preservación, restauración y uso sostenible. Además de que se limita pues el límite físico en las zonas específicas para cada una de las estrategias de manejo ambiental. Entonces, en el siguiente mapa podemos entonces podemos observar las 3 zonas de manejo que se pueden dar, la parte de preservación, conservación y de uso sostenible. Siguiente. Bueno, acá encontramos las estrategias de preservación, las cuales, como parte de las estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas, aseguran, pues, bueno, su objetivo es la conservación. La preservación se refiere a mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad. Esto daba su dinámica natural y evitando los posibles disturbios que ocasionen las acciones humanas. Todo esto pues con un solo fin, que es asegurar la función de la ronda hídrica, dándole el control necesario a posibles factores de riesgos tales pues como las inundaciones, movimientos de tierra o cualquier amenaza presente en la zona para las comunidades, ecosistemas e infraestructuras presentes. La identificación de las zonas de preservación se hace teniendo en cuenta la envolvente hidrológica de la quebrada generada por dicho componente, las zonas boscosas cercanas a la mancha de inundación y el nacimiento de la quebrada al norte del casco urbano del municipio de Guarne. Para las zonas demarcadas para el propósito de preservación se desarrollan estrategias que busquen la menor alteración, es decir, pues que la transformación por acciones antropogénicas no generen em, no se alteren. Estas zonas son las que tienen presencia de bosques nativos y toda la zona del cauce de la quebrada. Hay áreas que sirven de hábitat para especies nativas, por lo que se proponen estas estrategias. Siguiente, por favor. Bueno, las estrategias que se presentaron hacen parte pues los proyectos o programas encaminados a la conservación de los nichos biológicos y corredores ecológicos, valoración particular de casos de viviendas o infraestructura que se encuentren dentro de esta zona para un potencial de reubicación en función de la situación del predio o de la infraestructura y implementación de medidas de mitigación del riesgo para la consolidación de zonas ya intervenidas. Otra estrategia es el establecimiento de medidas de restricción parcial o total, según sea el caso, a la ocupación o intervención humana con las infraestructuras en la zona de preservación. La adopción como zonas de prioridad a la preservación, que son aquellas que pueden ser susceptibles a la erosión, sea el caso de orillas o laderas, pues lo anterior pues complementando como medida de prevención y control necesaria según las particularidades de cada caso. También para el permiso para la implementación de infraestructura de servicios públicos, parques lineales, infraestructura de movilidad, en la medida de la posibilidad con un carácter sostenible que se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente concertados con la corporación. Proyectos o programas encaminados a la educación socioambiental con énfasis en posibles acciones para el cuidado del recurso hídrico y de las zonas aferentes al cauce. Proyectos o programas basados en la identificación, implementación y gestión de servicios ecosistémicos de regulación y proyectos o programas para la implementación o fortalecimiento de un sistema de alerta temprana, SAT, en la cuenca de Quebrada La Mosca, el cauce principal y afluentes con recurrencia de crecientes. Otras estrategias serían las acciones encaminadas a la caracterización de elementos receptores ante la amenaza por inundación y a la determinación de condiciones de vulnerabilidad, pues fragilidad, exposición y resiliencia para dichos elementos. Proyectos o programas enfocados a la disminución de la vulnerabilidad de los elementos receptores de la amenaza por inundación en la quebrada La Mosca.
estudio para la caracterización y conocimiento detallado de la amenaza debido a las lluvias de alta intensidad en la cuenca de la Quebrada La Mosca. Y por último, la implementación de sistemas de drenaje urbanos sostenibles enfocados a la retención de caudales y disminución de velocidades de escorrentías en cuerpos afrentes al cauce principal, La Mosca. Bueno, en cuanto a las estrategias de restauración, tenemos como parte de las estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica para asegurar el objetivo de conservación. La restauración se enfoca en establecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad en áreas de la ronda hídrica que hayan sido alteradas o degradadas que contribuyan a la conectividad ecológica. Para la identificación de las zonas de restauración se actúa teniendo en cuenta la ortofoto generada por batimetría para la Quebrada La Mosca, la información presentada por el envolvente ecosistémico sobre las áreas degradadas y las coberturas del suelo que se puedan restaurar. Las zonas demarcadas para la restauración serán objetivos de estrategias que busquen recuperar y rehabilitar los ecosistemas presentes en la ronda hídrica. Generalmente las zonas de restauración se asocian con áreas degradadas o erosionadas, rastrojos altos que permitan la sucesión natural y recuperación de suelos. Zonas donde puedan establecer corredores entre fragmentos de bosques y riberas de los cauces de agua. Dentro de las estrategias de restauración se puede establecer la reforestación con especies nativas a escala de cuenca, la rehabilitación de áreas degradadas por actividad humana mediante técnicas diversas y la rehabilitación de áreas erosionadas dando manejo a este evento en orillas y laderas. También actividades enfocadas en la educación ambiental, el uso de viveros transitorios integrando la comunidad, al mismo tiempo creando infraestructura pública que permita la convivencia de la comunidad con la biodiversidad de la ronda, haciendo adopción de proyectos o programas enfocados a la asociación comunitaria en torno a la restauración del suelo degradado mediante implementación de usos sostenibles. También haciendo planteamiento de proyectos o programas para la estabilización de taludes erosionados en puntos específicos de la corriente. Proyectos o programas de repoblamiento de riberas con especies vegetales endémicas de amarre radicular fuerte y creando implementación de obras hidráulicas de protección basadas en vegetación en aquellos casos en los que sean técnicamente viables en la búsqueda del restablecimiento de medio natural original y a la vez de la protección de los planos laterales de la corriente. Dentro de estas estrategias de uso sostenible, como parte de las estrategias del manejo ambiental de las rondas hídricas para asegurar el objetivo de la conservación, el establecimiento de áreas para uso sostenible permite actividades que no afecten la funcionalidad de la ronda hídrica, es decir, que las actividades que allí se desarrollen no alteren los atributos actuales identificados en sus tres componentes físico-bióticos. La definición de zonas de uso sostenible se hace teniendo en cuenta las áreas no catalogadas dentro de las zonas de preservación, restauración y se realiza un análisis visual en el cual se identifican zonas de industria y de cultivo en las cuales se hace el uso del suelo. Además de áreas no productivas que podemos tener en cuenta para las estrategias de uso sostenible. Para las áreas para las áreas o zonas demarcadas para uso múltiple, se desarrollan estrategias que permitan la sinergia entre el uso de estas para actividades extractivas, productivas, en el caso de cultivos, usos recreativos o también ecológicos. Estas zonas deben respetar igualmente la funcionalidad de la ronda hídrica. Alguna de estas estrategias sería la mejorar prácticas agrícolas, la reducción de usos agroquímicos, también evitar la labranza intensiva del suelo, zonas recreativas que propicien el ecoturismo sostenible y que
hacer o que se permita la intervención o un mejoramiento de infraestructura ya existente sin tener que hacer ampliaciones que aumenten el porcentaje de ocupación. Posibles intervenciones en proyectos de desarrollo habitacional dándoles seguimiento a la densidad de ocupación y a la construcción, donde se permite todas las actividades necesarias para el mejoramiento de acueductos o abastecimiento de agua, proyectos o programas basados en la identificación, implementación y gestión de servicios ecosistémicos de provisión y o culturales. Al mismo tiempo haciendo implementación de sistemas de drenaje urbano sostenible enfocados al uso sostenible del agua, de aguas lluvias y o escorrentías superficiales en partes altas y medias de la cuenca de la Moja. Y también haciendo proyectos o programas encaminados a la educación socioambiental con énfasis en el uso sostenible del agua en viviendas o fincas. Bueno, continuando pues con el cumplimiento de lo que se establece en la resolución 0957 del 2018, frente a la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, CORNARE publicó el proyecto del acto administrativo para el acotamiento de la ronda hídrica de la Quebrada de la Mosca en los municipios de Guarne y Río Negro, con el fin de que la comunidad en general pudiera pues participar con sus observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas pues como de otras alternativas. Frente a esto, el municipio de Guarne presentó unas observaciones al proyecto de resolución en relación a que se consideraran o replantearan el acotamiento propuesto, para lo cual la corporación pues debe de analizar como estas observaciones del municipio de Guarne, estableció que dichas observaciones pues no tenían argumentos, no estaban sustentados en estudios técnicos que permitieran confrontar los resultados de los estudios hidrológicos e hidráulicos que se llevaron a cabo para delimitar la zona de inundación. Por lo tanto, pues esta fundación o estas observaciones no fueron pues como tenidas en cuenta en el proyecto, en la resolución que se estableció el acotamiento de la ronda hídrica. Entonces ya, mediante la resolución número R09272-2021 del 30 de diciembre del 2021, se estableció el acotamiento de la ronda hídrica de la Quebrada de la Mosca en los municipios de Guarne y Río Negro en el departamento de Antioquia. En el artículo segundo se indica que los municipios referenciados, es decir, Guarne y Río Negro, tienen que establecer en sus planes de ordenamiento territorial el uso de estas zonas o esta reglamentación, que pueden ser más restrictivos, pero pues no pueden no dar cumplimiento a esta. Está el artículo tercero, que es el régimen de transición, en el cual todas las licencias y permisos ambientales, así como las licencias urbanísticas expedidas con anterioridad en la presente resolución, continúan vigentes. Y asimismo, pues aplicó para las que de pronto estaban en trámite antes de que saliera pues la presente resolución. Y está ya que el artículo sexto, que indica que la presente resolución no procede ningún recurso de reposición. La corporación, mediante los permisos ambientales que se desarrollan en esta ronda hídrica, pues deberá de cumplir con los lineamientos que se establecen en esta resolución. Asimismo, los municipios deben de tenerlo en cuenta para el ordenamiento del uso de suelos de su jurisdicción. Muchas gracias.